sus discípulos. Los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Como hemos escuchado en la munición de entrada, vamos a rezar por la paz, por la reconciliación en este tiempo, en estas largas semanas en las que finalmente todos somos víctimas de esta paz que se hace escurridiza, que se nos escapa a fuerza de nuestras propias decisiones también. Vamos a pedir en primer lugar perdón al Señor por todas aquellas oportunidades en las que no escuchamos a su palabra, a su evangelio, y resistimos a la paz. Pidamos perdón al Señor. Pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Contra ti, contra ti, Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de la clemencia y de la reconciliación, que concedes a la humanidad días especiales de salvación para que te reconozcan como Creador y Padre de todos, ayúdanos propicio en este tiempo para que aceptando de corazón tu mensaje de paz, podamos cumplir tu voluntad e instaurar todas las cosas en Cristo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento para escuchar las lecturas. Toma. Invito a las personas que van a leer la lectura. Lore. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿qué más puedo decir? Me faltará tiempo para contar las historias de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, conquistaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, cerraron las fauces de los leones, apagaron la violencia del fuego, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros, hubo mujeres que recobraron a sus difuntos resucitados, pero otros fueron torturados y rehusaron la liberación para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel.
los aprediaron, los destrozaron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos. Salmo responsorial. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Son los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amén al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y paga con creces a los soberbios. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Ahora los invito a ponerse de pie para aclamar el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritándose e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios, te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000,
se abalanzó acantilado abajo el mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban. Palabra del Señor. Muy bien, siempre es una, o normalmente es un motivo de alegría la Eucaristía, no en este caso, no necesariamente, más bien es una invitación a la serenidad, a orar por las víctimas, por los muertos, por los fallecidos, en esta terrible situación que estamos viviendo y que evidentemente nos pone a todos en una situación de incomodidad, de frustración, de dolor y de gran preocupación por el país y por todas las personas que están en casas o no, o en la calle. Las lecturas que hemos escuchado no pueden haber sido más propicias. Como hemos escuchado en la primera lectura, desde la primera lectura se nos habla de la violencia. Y el Evangelio de hoy nos cuenta una sanación, una curación curiosa, ¿no? Es el famoso endemoniado de Gerasa, que ha dado lugar a muchos análisis, incluso pues antropológicos, sociológicos, psicoanalíticos, ¿no? El texto nos dice que del otro lado del Jordán se encontraba esta ciudad de Gerasa, que se había hecho célebre por este episodio, se ha hecho célebre por este episodio. Hay que hacer un par de aclaraciones. Quizás voy a cambiar de micro, aunque me... decía que este texto es un texto muy conocido, célebre, y que hay que hacer un par de aclaraciones. La primera, quien dialoga con Jesús es el espíritu inmundo, es el hombre ya poseído, el espíritu inmundo, es decir, un espíritu impuro, que Jesús ha reconocido y le ha ordenado salir de él. El primer contacto de Jesús con él es salir, le ordena salir de este hombre. Un espíritu inmundo, en el fondo, o impuro, lo que hace es desmerecer la creación, entre otras cosas porque hace impuro aquello que Dios ha creado como bueno. Es un espíritu que lucha, por lo tanto, contra una creación hecha en armonía. La segunda aclaración es que su nombre es Legión, y además complementa diciendo, porque somos muchos. Por eso, esa información es inmediatamente corroborada por el texto, porque todo el pueblo de Gerasa está concernido por esta circunstancia. Todo el pueblo de Gerasa está atrapado por este hombre, por este endemoniado. Podríamos decir que ya no es solo este hombre el que está poseído, sino todo el pueblo, porque gira en torno a la lógica de este hombre que se hiere a sí mismo y que va dando gritos en el pueblo. Su vida, la vida de este pueblo, gira en torno de la violencia de un endemoniado
que se hiere y que hiere a todos. No lo soportan, no lo soportan, pero al mismo tiempo lo necesitan. Así, no solo han tratado infructuosamente de contenerlo, sino que de algún modo todo ese pueblo está representado en esa legión que quiere contener, pero no quiere sanar. Quiere contener la violencia de este hombre, pero no la quiere sanar realmente. La mejor evidencia de que no quiere hacerlo, de que no quiere sanar, es que cuando Jesús ha exorcizado al espíritu inmundo, el pueblo pide a Jesús que por favor se retire del lugar. Ese espíritu pasea, por lo tanto, haciendo daño. Hería al hombre poseído, pero al pueblo también, que era de alguna manera rehén. Este pueblo era prisionero de este endemoniado y, por supuesto, de la violencia que este endemoniado procura a su alrededor. Pero repito, prefieren tenerlo allí, contenido, pero no curado, porque se han acostumbrado a su violencia, como nos pasa a todos nosotros. De alguna manera nos acostumbramos a la violencia y hasta cierto punto, y eso es lo peor y lo más dramático, nos satisface. Y eso es precisamente lo que hace Jesús, ingresar en esta escena donde el pueblo se ha habituado a la violencia para desenmascararla. La necesitan y la justifican a través de un espíritu que les miente, porque los ha persuadido de que esa violencia inherente a la ciudad y representada y contenida en un enfermo es mejor que aceptar la verdad de que esa violencia es propia y que ellos mismos participan de alguna manera de esa violencia. Si aceptaran su propia violencia, la que ellos hacen contra el endemoniado y contra todos ellos, probablemente estarían curados. Hay demasiados elementos en este texto que merecería un extenso comentario, pero me voy a quedar con una frase del texto a la cual ya he hecho mención. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que habían tenido la legión sentado, vestido y en su sano juicio. Es decir, el texto dice frónesis, es decir, con la capacidad de prudencia, inclusive con la mente clara, y se asustaron, dice el texto. Esto constituye un giro en el texto, es un giro interesante. ¿Cómo es posible que un hombre sano produzca temor? ¿Cómo es posible que un hombre prudente produzca temor? Es como si se hubieran, por eso decía, y eso es toda mi insistencia, es que como si se hubieran acostumbrado a tener siempre a alguien sobre el cual cargar su propia violencia, un chivo expiatorio, por el que pueden dar explicación a sus propios males. Todos los males, y esa es la respuesta más ridícula, más triste y más penosa, obedecen a un chivo expiatorio. Cuando Jesús los sana, quedan desconcertados porque ya no tienen a quién culpar. Jesús desvela, por lo tanto, descubre a este pueblo su modus operandi. Les dice, ustedes en realidad necesitan a este enfermo. Desvela la verdad, y ya no solo del espíritu inmundo, sino de todo el pueblo que, repito, no quiere ser curado, sino que necesita a ese chivo expiatorio. Por lo tanto, podríamos decir que Jesús entre los gerasenos ha fracasado. Es comprensible, estamos todavía en el capítulo 5, hace poco estábamos en el 4, estamos en el capítulo 5 de San Marcos. Jesús tiene que hacer todavía una exégesis, tiene que hacer toda una catequesis, tiene que trabajar intensamente. Y es comprensible, ha fracasado. De alguna manera uno podría decir, sí, ha tenido éxito, ha sanado a un hombre enfermo. Sí, pero no ha sanado todavía todo el valor simbólico de este enfermo que es necesitado por un pueblo que está acostumbrado a la violencia. Creo que podemos pedir entonces a la luz de este texto que seamos capaces de tomar conciencia de que lo que hace Jesús, que la verdadera conversión, supone aceptar que la violencia nos habita. Esa es la primera y fundamental conversión, la que necesitamos, comprender y aceptar que la violencia nos habita y que se expresa de muchas maneras. Se expresa a través de la necesidad de control desmedido, se expresa esa violencia en envidias, se expresa en mentira, se expresa en soberbia, en frivolidad, en violencia asesina o simplemente en la estupidez. Pero se expresa de muchas maneras esta
violencia que no logramos sanar precisamente porque hemos cerrado el oído al mensaje de Jesús. Todo el tiempo lo que hacía Jesús era desvelar las lógicas personales y comunitarias de violencia. Que el Señor nos ayude a, este evangelio sobre todo, nos ayude a tomar conciencia y empezar un camino de sanación que empieza por casa, ¿no? Empieza por reconocer cómo actúa en nosotros la violencia. Que así sea. Vamos a presentar ahora al Señor nuestras oraciones. Por nuestro país, especialmente por las personas que han fallecido en las protestas y por los heridos que se encuentran en los hospitales, así por sus familiares y seres queridos, para que encuentren el consuelo, la paz y la justicia que necesitan para aliviar su dolor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro pueblo y sus gobernantes, para que se puedan tender puentes de diálogo, que permita detener este ciclo de violencia que ha enlutado y cubierto de lágrimas nuestro país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra universidad y toda la comunidad universitaria, para que podamos contribuir con la paz, el diálogo y la defensa de los derechos humanos y sigamos trabajando por la promoción de la fe y la justicia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas más vulnerables, los niños, los ancianos, los migrantes, los que no tienen techo ni trabajo digno, por aquellos que sufren violencia e injusticia en nuestro país y en otros países. Que los esfuerzos por conseguir un mundo más justo, donde la paz y el diálogo sean una realidad, y no cesemos en el trabajo por lograrlo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, te pedimos que acojas estas oraciones que hacemos llegar a ti por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Sí, pues. Cambia para educarte y mi vida es Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acuérdate, Señor, de que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, ha borrado el pecado del mundo con su sangre, y al mirar propicio los dones de tu Iglesia, concédenos poder llevar a todos la libertad de Cristo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no deja de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú,
Dios de bondad y misericordia, ofrece siempre tu perdón e invita a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces la humanidad ha quebrantado tu alianza, pero en vez de abandonarla, has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entrega al servicio de la humanidad. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, santo, nuestro Dios, Señor de toda La tierra, santo, santo, es nuestro Dios. santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas, del universo entero, del único Señor. Todos los que en su nombre el Evangelio anuncian, la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios, santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan esto cada vez que quieran recordar. Desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu piedad junto con tus elegidos
con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Ignacio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, presbíteros, diáconos, al Padre General y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. A nuestros hermanos y hermanas difuntos y difuntas, especialmente los caídos en estos desafortunados días de violencia ocurridos en el Perú, y por sus familias, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y una vez más, nos unimos en esta oración, sabiendo que estas palabras tienen como presupuesto que somos una misma familia, una misma raza, un mismo pueblo. Digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos especialmente de la mentira, de la envidia, de la violencia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En esta oración pedimos la paz al Señor, le pedimos, mientras vamos rezando la paz, mientras rezo esta oración de la paz, traigamos con nuestra mente la paz a todos esos lugares del país y del mundo que no están en paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Compartimos un signo de paz. No se ha escuchado nada. La paz. Nada. No se ha escuchado nada, no se ha entendido nada. No se escuchaba el evangelio, no se escuchaba el evangelio. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el príncipe de la paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy
No solo la comunidad. Ay, ay, ay. Padre Naimara. Padre Naramba. Padre Dios Naramba. Padre, corazón encuentro, sintonía, sintonía, quiero consagrar ahora mi pueblo, a María, a María, mira. Padre, guarde, alabarte, Padre, con mi alma, de cada felicidad en alma, que nos atendas porque a reino contigo, quiero darte vida como hacer, quiero adornar tu frente con oro y corazón encuentro, sintonía, sintonía, quiero consagrar ahora mi cuerpo, a María. Padre, tu corazón encuentro, sintonía, sintonía, y quiero consagrar ahora mi cuerpo a María, a María.
Oremos. Alimentados, Señor, con un mismo pan que conforta el corazón de la humanidad, te pedimos la gracia de superar felizmente el furor de la violencia y guardar fielmente tu ley de justicia, paz y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la bendición de Dios podemos irnos en paz. Antes del canto final, unas palabras de agradecimiento a todos ustedes que han podido venir. No sé si están conectados algunos, espero que sí. No hay tantos alumnos o egresados como hubiéramos deseado, pero entiendo que muchos laboran o descansan. Quisiera agradecer, este es un pequeño gesto que hemos intentado realizar, obviamente porque estamos todos muy concernidos y preocupados por las actuales circunstancias. Ojalá que podamos liberarnos de ese espíritu maniqueo, ¿no? Que hace pensar que hay bandos y que hay solo dos y que si no eres de uno, eres del otro. Creo que la vida es mucho más compleja, más rica, cuando se ve en toda su amplitud, ¿no? Que podamos ir en esa perspectiva. El padre Edwin ya está probablemente o en el aeropuerto o tratando de viajar a Arequipa, tratando porque no en este caso por el aeropuerto tomado, sino por las lluvias. Pero entiendo que hoy viajaba y se disculpa, pero también hubiera querido estar con nosotros. Y ya dije que se pueden ir en paz. Vamos a cantar y después nos vamos. ¿Vamos? No. Eso te decía que amar. Poco por el tiempo, alejándote de ti. Canción que se aleja de